Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández, un día más dándole gracias a Dios por un día más que nos concede. Voy hoy día, mis hermanos, a compartirles un capítulo de las Sagradas Escrituras, capítulo número 24 de Segunda de Reyes. Voy a comenzar pues, mis hermanos, y abramos el corazón y el entendimiento a nuestro Señor. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por ese entonces, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país, y durante 3 años Joaquim estuvo sometido a aquel, pero luego se rebeló. Yahvé envió contra Joaquim a bandas de caldeos, de arameos, de moabitas y de amoneos. Las mandó contra Judá para hacerlo desaparecer, según la palabra que había dicho Yahvé por boca de sus servidores los profetas. Todo eso pasó por orden de Yahvé, el que quería apartar a Judá lejos de sí, acerca de los pecados de Manasés, pero también a causa de la sangre inocente derramada de tal forma en Jerusalén que ésta se había repletado de ella. Yahvé ya no quería perdonar. El resto de los hechos de Joaquim, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joaquim se acostó con sus padres, y en su lugar reinó Joaquim su hijo. El rey de Egipto no salió más fuera de sus fronteras, porque el rey de Babilonia se había apoderado de todo lo que pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquim tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Nehusta, hija del Natán de Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como su padre. En ese tiempo, los hombres de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y sitiaron la ciudad. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó para atacar la ciudad, mientras sus hombres la sitiaban. Joaquín, rey de Judá, salió para rendirse al rey de Babilonia, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus eunucos. El rey de Babilonia lo tomó prisionero el año 8 de su reinado. Sacó todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros del palacio real. Rompió todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para la casa de Yahvé, tal como Yahvé lo había predicho. Desterró a todo Jerusalén, a todos los jefes y a todos los militares, en total 10,000 desterrados, contando a todos los herreros y cerrajeros. Del pueblo solo dejó a la gente humilde. Desterró a Joaquín a Babilonia. Mandó desterrados a Babilonia a la madre del rey, a sus mujeres, a sus eunucos y a las personas importantes del país. El rey de Babilonia mandó desterrados a Babilonia a 7,000 hombres que servían, 1,000 herreros y cerrajeros, y todos los hombres que podían portar armas. El rey de Babilonia puso como rey, en lugar de Joaquín, a su tío Matanías, al que cambió el nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Jamital, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho Joaquim. Entonces la cólera de Yahvé dirigió los acontecimientos para que al final echaran lejos de sí a Jerusalén y a Judá. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Anteriormente, mis hermanos, en otros capítulos, yo ya les había hablado de lo que iba a suceder más adelante con el pueblo de Judá, por haberse prostituido, por haber cometido toda clase de pecados ante Dios. Y Dios no se olvida de nada, mis hermanos. Cada que nosotros también caemos en el pecado, pensamos que hemos hecho algo bueno, pero en realidad hemos ofendido a Dios. Y cuando Dios, que todo lo ve y todo lo escucha, y que no se queda sin que nosotros suframos las consecuencias, está bien. En realidad, debemos agradecerle a Dios que nos reprenda, para así no olvidarnos de Él, y no olvidarnos de que todo lo que Él hace es para nuestro bien. Todo lo que hizo por el pueblo de Judá era por su bien. A todas estas personas que desterró, Dios permitió que esto sucediera. No crean que fue tanto el poder de este rey de Babilonia. El rey de Babilonia, él tenía mucho poder, claro que sí,
Y también más tarde ustedes van a ver cómo Dios humilla a este rey de Babilonia. Y es por eso, hermanos, porque muchas veces creemos que nosotros somos capaces de hacer lo que se nos venga en gana por el simple hecho de tener poder en algo. Hasta en nuestros mismos trabajos, a veces somos muy malos con nuestros compañeros. Los tratamos muy mal y entonces Dios nos ve. Él tiene sus enviados para que nos esté protegiendo de todo lo que nos pueda suceder. Pero esos protectores también se dan cuenta de las malas acciones que nosotros hacemos ante Dios. Y ellos van y cuentan a Dios. Para eso están aquí, para protegernos, para llevar ante Dios todas nuestras malas acciones también. Nuestros ángeles custodios, ellos siempre están junto a nosotros. Y entonces, hermanos, lo que suceda en nuestra vida es porque nosotros mismos acarreamos las consecuencias. Esto es lo que le pasó a Judá. Judá pensaba que Dios ya se había olvidado tal vez de todas sus malas acciones y ellos seguían haciendo la maldad. Ellos se seguían rebelando en contra de Dios. Seguían cometiendo todos los pecados. Y entonces Dios, mis hermanos, tuvo que ponerles un freno para que ellos cambiaran su proceder, siguieran a Dios de todo corazón. De igual manera como cuando los sacó de Egipto. Claro que cuando Dios los sacó de Egipto, aún ellos se rebelaron. Aún ellos estuvieron en el desierto y enojados todo el tiempo porque los había sacado y los había puesto en ese desierto. Pero Dios tenía la razón, mis hermanos, quería sacarlos y llevarlos con bien y quitarles todo su pecado. Él quería limpios a todos los judíos e israelitas. Entonces, si esto pasó con Judá, que fue desterrado a Babilonia, ¿qué no irá a pasar más adelante con los israelitas? Les va a ir mucho peor, porque estos nunca quisieron seguir al verdadero Dios. Estos se rebelaron mucho más mal que el pueblo de Judá. Y por eso Dios, mis hermanos, les envía las calamidades, les envía los destierros, les envía todo para que ellos cambien hacia Él. Cambien su modo de ser y sean mejores personas para así llevarlos por el bien todo el tiempo. Dios Padre, mis hermanos, nos ama con ternura. Él nos ama a todos, Él no quiere nuestro mal. Él siempre ha querido nuestro bien, pero no quiere, mis hermanos, Dios, que sigamos tapados de nuestros ojos. Vemos los prodigios, vemos los bienes que Él ha hecho en nuestra vida y aún seguimos siéndole infieles a Dios. Entonces, es necesario eso, que Dios ponga un alto en nuestra vida, porque a veces vamos muy deprisa y tenemos que detenernos un poco y ver en qué estamos fallándole a Dios, para pedirle perdón a Dios. Y Dios, que es bueno y que es misericordioso, va a perdonarnos, va a retirarnos toda la maldad, va a seguirnos cuidando, protegiendo. Aunque la estemos pasando mal, hermanos, sabemos que Dios está siempre a nuestro lado. El pueblo de Israel y Judá sabían bien que Dios los cuidaba y los protegía, que Él era su director en todas las cosas que ellos se proponían hacer, que Él era quien iba a las guerras contra todos sus enemigos. ¿A poco ustedes creen que 10,000 hombres le van a poder hacer frente a 100,000? En realidad, hermanos, esto es increíble, cómo el pueblo de Israel y Judá sacaban fuerzas para vencer a naciones tan poderosas, y esto era porque Dios estaba con ellos. Pero cuando ellos lo olvidaron, fue todo lo contrario. Cualquier pueblecillo que iba a Jerusalén y los atacaba, pues no podían hacerles frente, como pudimos ver con este rey de Babilonia. Claro que el rey de Babilonia era un hombre muy poderoso, tenía muchísimos soldados y hacía lo que se le pegaba en gana con las naciones vecinas, porque era muy poderoso, y Dios le había dado el poder a este rey para que causara estragos al pueblo de Judá. Los judíos, teniendo el templo allí en Jerusalén, teniendo al Dios vivo junto con ellos, se prostituyen, hacen dioses de metal, de barro, de bronce, de toda clase de materiales. Y entonces Dios ve todo eso, cuando Dios se los había advertido muy claramente.
Cuando hagan todas estas cosas, a ustedes les va a ir muy mal. Si ustedes se convierten y cambian su proceder y caminan rectos siempre en mis caminos, ustedes van a tener un puesto conmigo. Ustedes van a ser mis hijos y yo voy a ser su Dios. Pero háganme caso, de lo contrario les va a ir muy mal. Y por eso, hermanos, si conocemos ya a Dios, si conocemos cómo Él actúa en nuestra contra cuando vamos haciendo las malas acciones, cuando tratamos mal a un compañero, cuando tratamos mal a nuestra propia familia, Dios ve todo. Y ahí es cuando Dios entra como un referee, ¿verdad? Como un juez que no es injusto. Los jueces de este mundo son corruptos. Los jueces de este mundo los puedes comprar con dinero. Pero al juez todopoderoso, al Dios que todo lo ve y que Él es justo, no va a dejar sin reprender a aquella persona que cometa el mal. Ojalá y nosotros pudiéramos comprar a Dios, comprarlo como a los jueces de aquí de este mundo, ¿verdad? Eso sí que no se va a poder, porque Dios lo conoce todo, Él nos hizo a todos y Él sabe cómo actúa entre nosotros. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un muy feliz día. Bendiciones.